Hola chicos, el día de hoy damos gracias al Señor porque nos permite meditar su palabra un día más juntos. Te pido que me acompañes en esta meditación, que traigas tu Biblia y que separes este tiempo y dispongas tu corazón para poder aprender juntos y aplicar lo que aprendamos el día de hoy en nuestras vidas. Esto es ADAC, Adolescentes hacia Cristo. El día de hoy leeremos juntos y meditaremos en 1 Samuel, capítulo 17. Si recordamos lo que pasó en el capítulo anterior, hemos visto cómo Samuel unge a David para ser el próximo rey de Israel. En este capítulo aún Saúl seguía siendo el rey de Israel. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con David. Seguramente esta historia es muy conocida por ti o lo has escuchado en la escuela dominical o lo has visto en alguna película. Ya es muy probable que lo conozcas y si no, te animo a que me acompañes para poder ver qué es lo que el Señor hace el día de hoy y cómo la fe de David es tan firme. El capítulo 17 inicia hablando de que habían unos filisteos que reunieron a su ejército y fueron para enfrentar al pueblo de Israel. Entonces estaban enfrentándose los filisteos con el pueblo de Israel. Dentro de los filisteos había un hombre llamado Goliat, que salió, dice que entre las filas, para enfrentarse a las afueras de Israel. Y este hombre Goliat medía casi 3 metros de altura. En el versículo 5 dice que llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce y pesaba 57 kilos. Tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre sus hombros, y el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. ¡Wow! Leer esto es imaginarte un hombre grande y fuerte. Y vemos que Goliat era así. Y que Goliat empieza a burlarse del pueblo de Israel si seguimos leyendo. Y les dice, ¿por qué salen ustedes a pelear? Yo soy el campeón de los filisteos, pero ustedes no son más que un siervo de Saúl. Y les dice que escojan a un hombre para que vaya a pelear con él. Goliat se creía el ganador, el invencible, por su estatura, por cuánto temor imponía. Imagínate a ti ver a una persona de 3 metros, súper grande, te daría como cierto temor, te sentirías pequeño frente a esta persona tan grande y tan imponente. Y Goliat tenía mucho orgullo de cómo su apariencia lucía. Si seguimos viendo ese capítulo, se menciona que los hijos de Isaí, si se acuerdan del anterior capítulo, Eliab, Abinadab y Simea, eran parte del ejército que iba a pelear contra los filisteos. Y David era el menor de estos 8 hijos que tenía Isaí. Como sus 3 hermanos iban a pelear con el ejército, David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Y se menciona que el padre de David le dice que lleve comida, que lleve cosas para sus hermanos. Entonces David deja sus ovejas al cuidador de otro pastor y va a llevar las provisiones y saludar a sus hermanos que estaban ahí en el ejército de Israel para pelear contra los filisteos. Si vemos al versículo 25, vamos a ver que todos los hombres se preguntaban y decían, ¿ya vieron al gigante? Y decían, sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará a sus hijas como esposa y toda la familia quedará exonerada de pagar impuestos. El rey había ofrecido una gran recompensa a la persona que podría matar a Goliat, porque Goliat era la persona que más daba miedo de los filisteos. Y David escuchaba, ¿no? Y preguntaba, dice que a los soldados que estaban cerca, ¿qué recibirá el hombre que mate a los filisteos? Y ellos le respondían lo que hemos visto, ¿no? ¿Cuál era la recompensa? Pero David seguía preguntando, ¿no? Seguía preguntando y todos le daban la misma respuesta. Entonces dice que aparece Eliab y lo escucha a David hablar con los hombres y se enoja y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando?
Y le dice, no, conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Y David le responde y le dice, ¿qué hice ahora? Solo hacía una pregunta. Entonces seguía caminando David y seguía preguntando y todos le daban la misma respuesta de cuál era la recompensa. Pero David en el versículo 32 y dice, no se preocupe por este filisteo, yo iré a pelear contra él. Y Saúl le responde y le dice, no seas ridículo, no hay forma en que tú puedas pelear con este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Y David insistía y le cuenta, él le dice, he estado al cuidado de ovejas y de cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene a robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho esto con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo. Porque ese filisteo ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león, del oso, me rescatará de este filisteo. David sabía quién era Dios. Al momento de ver esta parte, David al pelear con osos y con leones, muchas veces había ganado, como lo menciona, pero nunca pensó que era por su fuerza o por cuán valiente era, sino que reconocía que era el Señor quien lo había ayudado en esas situaciones. Y por eso él confiaba que si él se enfrentaba al filisteo, él lo podía matar porque el Señor era quien iba a hacer eso. La fe de David era firme. Qué loco, qué loco como David estaba tan confiado en que el Señor le iba a dar la victoria frente a Goliat. Entonces Saúl accede a lo que David le pide para que pueda pelear contra Goliat. Y David, incluso Saúl se asombra y le dice, no, está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Y después se menciona que Saúl le viste a David con su armadura, le pone el casco, le pone una cota de malla, un ciño, la espada, pero que David se sentía muy incómodo porque no estaba acostumbrado a usar ese tipo de vestimentas. Recordemos que David era un pastor. Y David se quita, ¿no? Y dice que toma, en el versículo 40, que toma 5 piedras lisas del arroyo y la mete en una bolsa de pastor que él tenía. Y luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Y Goliat caminaba hacia David con su escudero delante, y mirando al muchacho, le dijo, ¿no? ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con un palo? Ven aquí y te daré tu carne a las aves y a los animales. Eso es lo que Goliat le decía a David. Y David le contesta, ¿no? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que solo hay un Dios de Israel. Y vemos el desenlace de esta escena y cómo David saca su honda, le tira una piedra y que Goliat cae. Y que David va, desenvaina su espada y lo mata. Y le corta la cabeza. Llega a matar a Goliat. Qué alucinante esta escena. Cómo David, siendo un hombre tan pequeño, puede matar a Goliat, porque no iba en sus fuerzas, sino que iba confiando en que el Señor lo iba a acompañar y que era el Señor quien iba a hacer eso. Y él quería que sea Dios reconocido como el único Dios de Israel. El propósito de David era que Dios sea exaltado en medio de esta escena y que más personas puedan conocer a Dios. Si seguimos viendo este capítulo, dice que los filisteos vieron cómo Goliat estaba muerto y se dieron vuelta y huyeron. Les dio miedo al ver cómo David mató a Goliat. Y David sacó la cabeza del filisteo y se llevó la armadura también. Y en el versículo 57 dice que tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Y Saúl se pregunta, ¿no? ¿De quién es el papá de este muchacho? Y todos le responden que él era hijo de Isaí y que vivía en Belén. El día de hoy vemos cómo la fe de David era tan firme porque reconocía que el Señor lo acompañaba
y todos sus logros era porque el Señor había estado con él. David no buscaba glorificarse, David no buscaba que la gente le mire y le aplaude y diga, wow, David es lo máximo, sino buscaba que el Señor sea exaltado como el único Dios de Israel. Y sabía que el Señor le iba a dar la victoria y estaba confiado en eso porque el Señor ya lo había ayudado antes con los osos, con los leones. Incluso eso David ya lo había cultivado desde antes, esa actitud de agradecimiento, esa actitud de reconocimiento al Señor, de darle la gloria a Él en medio de sus logros, era algo que él lo había cultivado desde antes, desde que paseaba las ovejas. Y vemos cómo Dios lo acompaña y le da la victoria. Qué bacán aprender esto de David y cuánto nos falta a cada uno de nosotros a reconocer al Señor en medio de lo que logramos y darle la gloria a Él y que más gente pueda conocer al Señor en medio de nuestras vidas. Y te animo a que el día de hoy medites si tú eres como David en cuanto a tu fe, si tú crees que el Señor es quien te acompaña, si tú crees que es el Señor quien te da lo que tú tienes, o tú piensas que lo que tienes es por ti, incluso de cosas cotidianas, de la ropa, la comida, ¿crees que el Señor es quien te da eso? ¿O piensas que es por el esfuerzo solamente de tus papás? ¿O piensas que es porque, bueno, es por cuanto tú trabajas y lo que tú ganas, ¿no? Y que es gracias a ti. Te animo a que puedas cultivar esta actitud que tiene David, esta confianza que David tenía en el Señor, y puedas alabarlo al Señor en medio de lo que tengas, aun sea mucho o aun sea poco. Es lo que el Señor nos da, en amor y en misericordia, y debemos agradecerle al Señor porque Él está con nosotros. En medio de esas circunstancias, quizás aprobaste un examen o quizás vas a postular a la universidad e ingresas. Recuerda, recuerda que lo que logres es lo que el Señor decide darte y es para alabarlo a Él, no para que tú te exaltes, no para que tú consideres que tú lo has logrado en tus fuerzas. Y aún en medio de situaciones también que quizás no salen como pensamos, preguntémosle al Señor qué es lo que nos quiere enseñar en medio de esas situaciones dolorosas, en medio de situaciones que quizás no salen así, wow, como esta victoria que David tuvo frente a Goliat. Ten por seguro que el Señor quiere enseñarte algo en medio de eso. Y no es que haya permitido que esas situaciones pasen porque sí. Y recuerda que aún en medio de esas situaciones también el Señor está contigo. Acompáñame a orar por este tema, por lo que hemos aprendido el día de hoy. Señor Padre Santo, gracias por tu palabra, por ver, Señor, el ejemplo de David en su fe, Señor. Cómo David reconocía que eras tú quien le daba esa victoria, que eras tú quien lo acompañaba, Señor. Y cómo David buscaba glorificar tu nombre en medio de lo que iba a hacer. Buscaba, Señor, que puedan reconocerte como el único Dios de Israel. Qué ejemplo, Señor. Qué ejemplo que muchas veces nos falta vivir a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos recordar que tú estás con nosotros y lo que logremos, Señor, algo bueno, es para ti, es para glorificar tu nombre, Señor, y para recordar que eres tú quien has permitido esas situaciones buenas. Y también, Señor, en medio de las situaciones dolorosas o que no salgan como nosotros pensamos, ayúdanos a recordar, Señor, que tú estás con nosotros. Ayúdanos a recordar, Señor, de que nos quieres enseñar algo en medio de esas circunstancias. Danos fe, Señor, danos la fe, así como David creía, Padre, de que tú estabas con él. Ayúdanos a creer de que tú estás con nosotros cada día, que tu presencia nos acompaña, Señor, y no solamente que estás cuando leemos nuestra Biblia o cuando estamos en culto o en célula, sino que tu presencia nos acompaña constantemente. Ayúdanos a alabarte, Señor, a agradecer, a cultivar un corazón agradecido, un corazón que alabe tu nombre, Señor, cada día, por las cosas cotidianas, por las cosas que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos,
eso es todo por el día de hoy. Gracias por quedarte hasta el final y te animo a que puedas seguir leyendo la palabra y lo que tú aprendas, lo que el Señor te hable, que puedas compartirlo con tus amigos, con tu familia, con tu líder. Y si tú nos estás escuchando y no sabes qué es una célula, te animo a que te contactes por las redes, por Facebook, por Instagram, que están en la descripción, y que pongas que eres nuevo y ahí alguien se contactará contigo para invitarte a un grupo pequeño. Gracias chicos, nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Un abrazo.